Hola, mis amados amigos, hermanos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares para compartir con ustedes este devocional que le he puesto un título, Mirando bien para no tropezar. Y es muy importante porque nosotros debemos saber que somos peregrinos aquí en la tierra, estamos de paso, somos transeúntes aquí en la tierra y es temporal nuestra existencia. Y como tal debemos vivirla sabiamente. La palabra de Dios lo dice así claramente. Si miramos el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15, en la versión Reina Valera dice, mirad bien cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y me gusta mucho la versión de la traducción en lenguaje actual que dice, tenga mucho cuidado cómo vives, aprovechando al máximo las oportunidades, las buenas oportunidades. Y realmente ese es debe ser nuestra meta, nuestra filosofía, vivir sabiamente, porque los días que vivimos son días malos, días de mucha dificultad. Y ahora en estos tiempos peor que antes, ¿verdad? Hay ahora más. La ciencia se ha aumentado, como dice la palabra, pero el amor se ha enfriado. Tenemos ahora muchas más dificultades que quizás, o de una forma diferente. Pero en este día yo quiero compartir con ustedes un enfoque muy particular de lo que dice la Biblia acerca de que debemos vivir con intención, debemos vivir con metas, debemos vivir con sabiduría. No es vivir a lo que salga en el día, sino realmente con intención. Y en la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, está establecido ahí que nosotros, los cristianos, tenemos que enfocar nuestra mirada, nuestra meta, nuestro estilo de vida en Cristo. No hay de otra. Eso es vivir sabiamente. Si es buscando la definición de lo que es vivir sabiamente, pues eso, poner la mirada en las cosas de arriba porque nuestra vida aquí es temporal y hay que vivirla cada día intensamente, cada día con propósito, ¿verdad? Y viene a mi memoria una ilustración de aquel granjero que tenía una carreta tirada por un burro y el burro pues no quería avanzar y entonces este hombre lo que hizo fue que agarró un palo largo, amarró en la punta del palo una cuerda y a la cuerda amarró una zanahoria y se la puso enfrente, así frente al hocico al burro. Y el burro comenzó a caminar entonces porque ya pues tenía un motivo para caminar, que era la zanahoria. Aunque nunca la alcanzaba, pues estaba motivado por la zanahoria. Esa zanahoria representa para nosotros, claro, no vamos a compararnos con un burro, pero sí representa la motivación, lo que nos mueve a andar sabiamente. Efesios 5 dice que nosotros debemos andar sabiamente y la nueva versión internacional dice que tengan mucho cuidado cómo vivimos. O sea, miren qué interesante. Vivir con sabiduría es tener mucho cuidado cómo vivimos, qué estilo de vida estamos escogiendo para vivir. Entonces, esa zanahoria, como les decía, representa algunas cosas para nosotros los cristianos y quiero en esta tarde compartir tres aspectos de esa zanahoria, ¿verdad? La primera es el dinero. El dinero es esa zanahoria que nosotros, los seres humanos, pues nos motiva a caminar, a perseguir el dinero. Y quiero establecer algo. El Señor dice que quiere que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Pero el enemigo quiere desviarnos del camino. Él quiere que nosotros tropecemos en ese caminar que es relativamente corto, no sabemos cuánto va a durar. Pero Él no quiere que caminemos en sabiduría. El enemigo, el diablo, quiere que nosotros tropecemos con algo y retardemos esa llegada o más bien que nos desviemos totalmente de ese caminar que debemos andar en el Señor. Entonces, esa zanahoria pues se representan situaciones que nos pueden alejar, distraer o tropezar para no llegar a la meta propuesta. Entonces decía que la primera zanahoria representa el dinero. Y el dinero, cuando nosotros tenemos la mirada enfocada en esa zanahoria, en el dinero, pues el enemigo va a poner una piedra para que tropecemos y esa piedra es la avaricia. Vamos a mirar en la palabra de Dios en Lucas 12:15 lo que dice. Dice, y les dijo,
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces no es las cosas materiales lo que significa nuestra vida. Nuestra vida es mucho más que eso. Hay gente que pasa toda su vida, sacrifica su familia, sacrifica tantas cosas, su juventud, su tiempo de calidad por andar tras el dinero. Pero dice la palabra que la vida del hombre no consiste en el dinero, en la abundancia de bienes que posee. Entonces esa zanahoria nos lleva a tropezarnos con algo que es la avaricia. La avaricia es aquella sed insaciable por las cosas materiales, por el dinero, por el hecho de acumularlas, no de compartirlas con el que la necesita. Entonces la avaricia no es buena. Miren lo que dice la palabra de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, la persona nunca se va a saciar. Siempre va a estar en pos de esa zanahoria, en pos de ese dinero, y se va a tropezar con la avaricia. Y la avaricia no es de Dios. El apóstol Pablo recomendaba a su discípulo Timoteo algo muy importante. Él decía algo que es fundamental. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y escucha lo que sigue diciendo. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que cuando la gente se tropieza con la avaricia, va a sufrir unos dolores tremendos. Dolor significa muchas pérdidas familiares, significa, en fin, tantas cosas que no son del agrado de nosotros. Entonces no podemos seguir esa zanahoria del dinero porque vamos a tropezar con la avaricia. La segunda distracción, o segunda zanahoria como yo le llamo, es poner nuestra fe y nuestra confianza en el hombre. Porque si no ponemos la confianza en Dios, sino en el hombre, dice que vamos a tropezar con algo que se llama decepción. Decepción. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos pecamos, todos estamos bajo la misma situación, bajo la misma naturaleza. Dice el salmista que dice que en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacimos bajo esa naturaleza pecaminosa y somos imperfectos, vamos a fallar tarde que temprano. Entonces, no podemos depositar toda nuestra confianza en otro ser humano, porque nos va a fallar. Y esa zanahoria de poner nuestra confianza en el hombre va a permitir que caigamos, y esa piedra se llama la decepción. Vamos a decepcionarnos, ya sea de un hermano, de un amigo, de un compadre, de mi propia familia, en fin. O si somos cristianos, aún del pastor, nos vamos a decepcionar, porque el hombre siempre va a fallar. Es necesario entonces entender que nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en el Señor. La descripción de lo que es decepción es la frustración que se da al desengañarse de lo que no satisface nuestras expectativas. Amén. Entonces es necesario nosotros entender que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. No podemos depender del hombre, no podemos depender de las personas. Estamos dependiendo siempre del Señor. Nuestra confianza está en aquel que todo lo puede y sobre todo en aquel que es fiel, aquel que nunca falla, porque el Señor nunca tiene falla, nunca es variable. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay, dice que no hay sombra de variación, no hay ningún tipo de cambio. El Señor dice que Él es fiel, Él permanece para siempre. Así que confiemos siempre en el Señor, que nuestra carnada, esa zanahoria, no sea el hombre. Sí podemos amar a los hombres, al ser humano, al prójimo, pero no podemos nosotros descansar nuestra confianza en otro hombre. Leímos ahorita que la palabra dice que no hay hombre que no peque. Todos tenemos dificultades, todos somos imperfectos y vamos a fallar. El único que no falla es el Señor. Y por eso dice la palabra que en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2, que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, nuestra mirada en Jesús, y nuestro GPS sea Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No podemos quitar nuestra mirada en ese transitar por la vida. No podemos quitar nuestra mirada del Señor, el único que nos va a fallar. Por eso, hermanos, tenemos que tener siempre presente que andar sabiamente, caminar, ese peregrinaje de nuestro por la tierra, debe ser con sabiduría. Un salmo dice, enséñanos, Señor,
a vivir cada día conforme a que traigas al corazón sabiduría. Es necesario pedirla. Santiago dice que el que cree que no tiene sabiduría, pídala al Señor libremente. Él la va a dar abundantemente y sin reparo, sin reproche. Y vamos al tercer punto que yo quiero compartir con ustedes en este devocional. Y tiene que ver con esa otra zanahoria que se llama, es muy importante porque es la zanahoria de las dificultades. Esa zanahoria de las dificultades la pone enfrente el enemigo para que nos haga desviar la mirada de donde debemos y nos haga tropezar con algo que es muy importante, que es el desánimo. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada no en el Señor, sino en el desánimo, vamos a tropezarnos en las dificultades, vamos a quitar nuestra mirada del Señor y vamos a alejarnos o a desviarnos totalmente de nuestra meta, que es los caminos del Señor. En Números 32, 8 al 9, hay un pasaje muy interesante. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, que estuvo cautivo, estuvo de esclavo durante 400 y pico de años. Y llegó el momento en que el Señor los sacó de Egipto y le hizo una promesa. Dijo que los iba a introducir a una tierra donde fluía leche y miel, la tierra de la bendición, la tierra de la promesa, ¿verdad? El Señor a través de Moisés sacó a su pueblo y el Señor no miente. Él le dijo, yo les tengo, esa tierra ya es suya. Simplemente crean en mí, no miren las dificultades, que yo lo voy a introducir a esa tierra. ¿Y qué pasó? Cuando estaban a las puertas de esa tierra, el pueblo lo que hizo fue enviar espías a la tierra prometida a ver cómo estaba. De los 12 espías, de los 12, 2 vinieron con informes positivos y los otros 10 vinieron con informes totalmente negativos. Dijeron que allá habían gigantes, que allá había mucha dificultad, que iban a aplastarlos como langosta, que no la iban a hacer, que eso iba a ser imposible. Y tiene mucho que ver con nuestra vida actual. Eso fue un principio espiritual que nos enseña que Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del mundo. Y el Señor nos prometió, nos dio la tierra que fluye leche y miel. Y nosotros a veces, como ese pueblo, duro de cabeza, tercos, comenzamos a dudamos de esa gran promesa del Señor. Y comenzamos a mirar las dificultades como hizo este pueblo. Vamos a leer en Números lo que aconteció en esa ocasión. Dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Ellos subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Ya eso es algo que ya estaba establecido. Dios le había dado la tierra. Sin embargo, se desalentaron porque pusieron su mirada en los problemas, en las dificultades, en los gigantes. Y total que no disfrutaron de esa tierra prometida, esa tierra que ya Dios había establecido para ellos. De igual manera nos pasa a nosotros hoy los cristianos, cuando ponemos la mirada en las dificultades. En estos momentos, en ese peregrinar, en ese caminar de nosotros por la tierra, en este instante, en este preciso instante, estamos caminando porque la tierra no toda es pareja, no toda es igual. Hay terrenos planos y hay terrenos escarpados, terrenos irregulares. Ahora estamos por terrenos dificultosos, estamos andando por terrenos difíciles, como esta situación de la pandemia, ¿no? Y el mensaje es, ¿qué sabiduría estamos aplicando en estos tiempos? El Señor nos prometió algo maravilloso. Él dijo que nosotros vamos a disfrutar de las grandes promesas, pero que quitáramos la mirada de las dificultades, porque las buenas dádivas y todo el don perfecto desciende de Él. Él no cambia. Y nosotros tenemos que afianzarnos, agarrarnos de esa promesa, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, yo los invito, los animo. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios podemos quitar la mirada de las dificultades, del problema. Lo que parezca imposible, por muy imposible que parezca, por muy difícil, por muy gigante que sea la situación, Dios es más grande. Dios es Dios, el Todopoderoso. Nadie puede derrotar al Señor. Es el Altísimo. Él siempre nos ayuda. Él siempre está a nuestro favor. Dice la palabra que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en esta situación, pues, lo invito a que se aferre más del Señor. Él no miente, Él no es hombre para mentir. Él no cambia de idea como muchos políticos. Él tiene su palabra de verdad. Y dice la palabra que
que todas las promesas del Señor son en Cristo sí y en Cristo amén. Por medio de nosotros son las promesas de Dios, para que Él sea glorificado. Entonces, afiáncese de esa promesa, agárrese en estos momentos de esa promesa maravillosa que Dios nos va a sacar. Él lo que quiere es que aprendamos. El Señor introdujo a su pueblo en el desierto para que aprendiera, para fortalecer su carácter. De igual manera, estamos pasando por un tiempo de dificultad en este caminar nuestro por la tierra, para que aprendamos primero a confiar en Él. Entonces, lo invito a eso, a que quite su mirada de esa zanahoria que es la dificultad, para que realmente no se desanime, porque lo que trae la dificultad es el desánimo. Mucha gente anda hoy en depresión, anda en desánimo, andan estresados, andan amargados, porque esa es la piedra que trae la dificultad. Si usted enfoca su mirada en las dificultades, el desánimo va a aparecer, va a hacerle tropezar y no sé si lo va a desviar totalmente del camino, pero esa es la intención del enemigo, que nosotros caigamos y le echemos la culpa a Dios. Pero Dios siempre está con nosotros y su promesa es constante. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amados amigos, hermanos que nos observan, que nos ven a través de este medio, pues déjenme cerrar con este versículo. Salmo 121 dice, alzaré los ojos, ¿de dónde viene mi socorro? Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 3, no dará mi pie al resbaladero, dice en la Reina Valera. Y me gusta lo que dice en la traducción del lenguaje actual. Él dice, Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios no permitirá que sufras daño alguno. Dios está con nosotros en este transitar, en este caminar, en este peregrinaje, y Él no va a permitir que suframos daño alguno. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a darle gracias al Señor, porque Él prometió esa tierra maravillosa, esa tierra de bendición, y que nosotros vamos a heredar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu maravillosa palabra. Gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanos a través de este medio. Te damos la gloria y te damos la honra. Estamos agradecidos porque nos permites compartir esta enseñanza, este devocional, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas y que nos desafíe, Padre, a poder, Señor, confiar en medio de la dificultad, quitar los ojos de esa zanahoria, quitar los ojos de esa distracción para poder enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, es vivir como sabios, vivir diligentemente, porque los días que vivimos son días malos, pero dice tu palabra que debemos ser entendidos y no insensatos a vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu santo nombre, bendecimos a cada persona que nos observa y te damos, Señor, ese agradecimiento porque tú lo permites estar unidos en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.